Leo la escritura en el libro del Génesis 3, versículo 9. Génesis 3, 9, que en el nombre del Señor dice así la escritura. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En este pasaje se habla del origen del pecado aquí en la tierra. Dios le había dicho a Adán que del fruto de los árboles del huerto podía comer, pero que del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no debían de comer. Porque el día que comieres, le dijo al hombre, ciertamente morirás. Dios hizo al hombre con una voluntad para poder decidir. Dios no fue sorprendido por la caída del hombre. Él sabía por su presciencia qué acontecería con el hombre. Pero lo más grande es que Dios no abandonó al hombre en la desgracia del pecado, sino que vino en su búsqueda siempre venía a visitar a sus criaturas para entablar una relación, una comunión con ellos, perfeccionar la comunión con ellos. Pero un día caen bajo el engaño de Satanás y son conducidos a la rebelión. Rebelión a Dios y rebelión a su palabra. Al haber caído en el pecado, fueron abiertos sus ojos, dice, de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Ya no los encontró en el mismo lugar, porque cuando oyeron la voz del Señor, se escondieron, dice, de su presencia. Dios ya lo sabía todo con anticipación. Dios sabía que se iban a esconder y dónde estaban en ese momento. Pero dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cometida la rebelión, se posesionó del hombre como parte de su vieja naturaleza el miedo. Tuve miedo, dice. El enemigo le puso miedo, no fue Dios quien le puso miedo. Lo impresionante es que Dios no los abandonó. Sino que vino en la búsqueda de la primera pareja. En relación a Luzbel y sus ángeles, después de la rebelión, Dios no tenía planeado nada, ni planeó nada para socorrer a los ángeles como para alcanzar perdón o reconcilio ante Dios. Sino que como abandonaron su morada, fueron expulsados del cielo sin esperanza, sin remedio alguno. Pero en el grande amor de Dios hacia el hombre, Dios sabía lo que habían pasado y cómo se encontraban. Y que Él ya tenía el plan para solucionar el pecado de ellos. La Escritura dice que el Señor Él empezó a sufrir mucho más antes. Inmolado, dice, antes de la fundación del mundo.
basado en su presencia. Dios en su incomprensible amor. Él sentía el problema del hombre. Y él estaba tan determinado, tan decidido, dar una salida redentora. Lo viene a buscar y lo llama. Y aún habiendo caído en el pecado, oye la voz de su creador. El hombre, aunque evada y aunque argumente de mil maneras, siempre Dios hace llegar sus palabras eternas, sus palabras que lo invitan y lo conducen a una liberación de la condenación eterna. Pero el hombre, en lugar de acceder a la invitación redentora de Dios, se aleja más. Cuanto más los llamé, dice, tanto más se alejaron de mí. Porque el enemigo, a través ya de la vieja naturaleza del hombre o el pecado en el hombre no quiere nada con Dios. Y no queréis venir a mí, les dijo el Señor a los judíos, porque no queréis tener vida. Si el hombre se preocupa y busca maneras de cómo acercarse a Dios, pero a la manera de Él, no a la manera de Dios. Y quiere ser salvo a su manera, o como se lo plantean las diversas sectas y religiones existentes en el mundo. En esta misma época que habla la Escritura, aparece como padre, el primer padre de la religión, Caín. El hombre, con todas las religiones de que dispone en el mundo, en su dedicación a su religión, su fidelidad a su religión, no lo puede salvar en ninguna manera. Porque primero tiene que ocurrir un milagro.
El milagro se inicia oyendo lo que Dios dice en su palabra acerca de la condenación del hombre. El Espíritu Santo tiene que incursionar en la vida del hombre a través de la predicación. La predicación de su palabra, el anuncio de la salvación al pecador. El hombre tiene su voluntad. El hombre todavía tiene la capacidad de poder escuchar una conversación evangelizadora. El hombre puede experimentar la obra del Espíritu, la obra del Señor que lo llama. En relación a la iglesia, dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Su método es llamar a través de su palabra. Su manera es hacerle ver y hacerle sentir al hombre a través de la obra del Espíritu por la palabra de su situación engañosa, de su situación de infidelidad, de su situación de infelicidad, de su situación que para ser salvo necesita de su propio creador. Por eso la Escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo nace esa fe? Oyendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Y fe en qué? Fe no en sus propias obras, no fe en su religión, sino la fe en la redención establecida por Dios y a la manera de Él. Porque el diablo, a través de las distintas religiones, cual sea su antigüedad y su nombre y sus militantes, no importa. Todas las religiones desvían al hombre de la verdad. Por más fiel que sea el hombre a su religión. Los propios hombres engañan a los hombres y se cumple aquello en ellos. Mas los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Dios no engaña. Dios le habla al hombre que está perdido, está condenado. Que no puede salvarse
bajo ningún método, bajo ningún sistema, bajo ninguna estructura, bajo ningún medio, a no ser que sea el medio del sacrificio de Jesús de Nazaret. A la primera pareja, Jehová Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hizo al hombre, dice, y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Prueba de que se había establecido el sacrificio redentor como figura, como tipo, como medio guiador, como medio educador, para orientar al hombre que para poder comunicarse con su creador debía de inmolar los corderos. Dios mismo inmoló los corderos y ofreció el sacrificio, estableciendo el tipo y la figura desde el jardín del Edén. Queda ahí. El acceso para el hombre y la mujer ante Dios. Dios estableció que a través del sacrificio, que realizando dicho sacrificio debían de creer en lo que Dios les había dicho, que en el futuro llegaría el Redentor en persona para ellos. Por eso dice el escritor a los Hebreos que Abel ofreció mejor sacrificio, porque lo hizo de acuerdo a lo instituido por Dios. O sea que Dios no acepta cualquier cosa para acercarse uno a Él, por más que los hombres lo aprueben, les parezca lo mejor y sientan que sea lo mejor. Porque no es por el parecer, ni por el sentir, ni por el voto de la mayoría, sino que tiene que ser a la manera de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento, para su pueblo, el pueblo judío, se les instruyó en los 5 primeros libros de la Biblia tocante al ritual y al ceremonial, y que lo debían de hacer creyendo en la llegada del Redentor en el futuro. Solo así tenía validez el ritual y el ceremonial para ellos. Pero cuando perdieron el sentido y perdieron la fe en esto, Dios dice: ¿para qué a mí vuestros sacrificios? El incienso me es abominación, dice. Hastiado estoy de cebo de carneros y de sacrificios.
porque solo cumplían con el ritual y el ceremonial, pero no lo hacían con fe. En cambio, los piadosos sí lo hacían con fe. Llegó el tiempo entonces en que se hizo realidad en la persona de Jesús la llegada del Mesías, figurado en el ritual, en el ceremonial del Antiguo Testamento, tipificado por el cordero, por machos cabríos, en el día de la expiación. Vemos entonces que Dios vino a buscar al hombre para instituir el sacrificio que apuntaría hacia la llegada del Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice, llegado el cumplimiento del tiempo. Y Lucas establece diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que Adán y Eva se salvaron. Y le explicaron a sus hijos cuál era la manera de acercarse a Dios. Por eso se mantiene en las epístolas paulinas que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ha habido solamente un sacrificio cruento con sangre. El sacrificio de Jesús de Nazaret. Se humanó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Tomó cuerpo físico, se humanó por obra del Espíritu Santo. Empezó a formarse en su humanidad en el vientre de María. Para poder obtener un cuerpo como nosotros, que tuviese tendones, huesos, piel, sangre, músculos, tuviese una humanidad verdadera, pero obra del Espíritu Santo. Poder sufrir, poder morir, poder derramar su sangre como medio redentor para los pecados de la humanidad. Él ya vino. Él ya fue inmolado, como se le conoce en el libro de Apocalipsis, el Cordero inmolado. Ha sido la solución para el pecado del hombre. Por más que el hombre se sienta o se autodenomine que no merece el infierno y que merece solo el cielo porque es buena persona, que no le hace mal a nadie, que es fiel a su religión,
eso no le salva al hombre. El hombre necesita creer en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en el sacrificio en el monte del Calvario. Aceptar y creer en la obra, en el trabajo del Espíritu Santo que lo conduce a Jesús siempre en todas las páginas de la Biblia. Qué bello, qué glorioso, qué maravilla contar con un libro ciertamente escrito con manos humanas y se valieron de palabras humanas, pero inspirado por Dios. Un libro que da vida, un libro que da una nueva naturaleza, un libro que le dice al hombre pecador que lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Noticiarse de lo que Dios dice acerca del pecado, de la condición del hombre, de la vida eterna, de la forma en que el hombre puede llegar a ser salvo. Y solo a través de Jesús de Nazaret. No hay otro medio. No hay técnica, no hay sistema, no hay fórmula humana. No hay otra cosa establecida por Dios que el hombre debe oír la voz de Dios a través del auténtico mensaje evangélico cristiano. Y cuando oiga y discierna esa voz, responder inmediatamente sin medir circunstancias, porque él dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este mismo día, sin duda, Dios le habló a miles de hombres y de mujeres para que crean en Jesús de Nazaret, que ha sido el Salvador de la humanidad, que ha sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado no se quita con penitencias del propio hombre, se quita creyendo en el sacrificio de Jesús de Nazaret. El hombre entonces no debe postergar, ni debe esconderse, ni debe evadir esa voz, porque quién sabe si lo va a volver a oír en otra oportunidad. Porque el argumento que pone el diablo en el hombre es que otro día será. Pero hay un momento especial en que el hombre le es concedido liberación a su voluntad para oírle a Dios y tener la capacidad que Dios mismo da, responderle a su invitación. Y cuando el hombre deja pasar ese momento tan glorioso para ser salvo, quién sabe si lo volverá a oír. Por eso es que el tiempo de Dios
Es el hoy, el pronto, el ahora, el luego y el date prisa. Porque ¿cuántos en este día están vivos y mañana será el velorio de ellos? Y no piensan que son seres mortales necesitados de salvación, necesitados de la mano de Dios, necesitados de la redención con sangre. Y esa redención solo puede plantearse a través del Evangelio de Jesucristo, solo a través del verdadero Evangelio, no a través de otras religiones que echan mano de partes del Evangelio, que mezclan con paganismo, con hechicería, con judaísmo, con ocultismo. No, la verdadera palabra, sin adulterio alguno. Hay gente que dice y se burlan porque están vivos después de haber hecho tantos males. Mírenme a mí, dice. No leo Biblia, no voy al culto, no oro, no soy como esos aleluyas. Estoy vivo, estoy gordo, estoy con dinero, estoy próspero. Ah, pero es que Dios le está dando tiempo, es que Dios lo ama, es que Dios es misericordioso, es que Dios ya vio en su presencia que si no responde a su llamado, le va a ir mal por toda la eternidad. Al morir, ser escoltado por demonios al infierno y en el día del juicio final ser trasladados al lago de fuego. Por eso es que no se han muerto todavía. Pero va a llegar el momento en que van a morir, porque no son eternos en este mundo. Nadie es eterno en este mundo. Por eso es que hay que seguir predicando la palabra y orando por los caídos, por los inconversos, no para que se hagan a un grupo, a una secta, a una denominación, como medios financieros, sino que orar por ellos para que sean salvos. No servirse de ellos haciendo mercadería, como dice la profecía en Pedro, sino que llevarles el mensaje de salvación, porque ciertamente han de morir y necesitan responder al llamado del Dios que los llama para ser salvos. Estimado caído, estimado hermano, es urgente responderle a Dios continuamente. No es cuestión que le respondí hace tanto tiempo, sino que es de responderle día tras día, porque siempre nos hace un llamado. Llamado al arrepentimiento para el pecador, para el creyente llamado a la santidad, llamado a la consagración, llamado a la rendición, llamado al servicio a hombres y a mujeres sin discriminación alguna. Dios está ahí donde está usted. Aunque no lo vea, aunque no lo toque, y aunque no lo sienta, no por eso no está ahí, Él está ahí donde está. Si desea reconciliar, aceptar o presentar su necesidad ante Él, hágalo. Él es Dios de amor. Vamos a orar. Padre, oramos
en este momento y en esta hora. Rogando por el caído. Tú has dicho, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Que accedan muchos caídos en esta hora, ser levantados por tu gracia. Que muchos amigos y amigas reflexionen con seriedad y puedan creer en tu sacrificio, en tu inmolación, en tu muerte, en el derramamiento de tu sangre en el monte del Calvario sobre una cruz. El enfermo que crea que en tus llagas y en tus heridas fue provista sanidad para ellos. Dios mío, y cualquier otra petición, lo ponemos ante ti y nos fundamentamos en tu gracia, en tu sacrificio, en tu amor, en tu misericordia, en tu favor, en tu bondad, manifestado en el cruento sacrificio, que respondas a tus hijos y conduzcas a la salvación a los amigos inconversos. Libéralos de su religión, libéralos del engaño en que están atrapados, en la voz engañosa de sus sentimientos y de sus conciencias, y que le den lugar a tu llamado por medio de la palabra. Muchas gracias por oír la oración. Extiende tu mano en esta hora y responde por misericordia, porque no estamos clamándole a un ídolo, estamos clamándote a ti como el Dios creador, redentor, sanador, liberador, proveedor y sustentador. Muchas gracias por lo que has hecho. Creemos que has oído y que eres fiel para darle seguimiento a la respuesta que se ha iniciado en esta hora en muchas vidas que acceden a tu llamamiento. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga y hasta en una próxima oportunidad para la gloria